En el mes de febrero del 2025 habrá obligación de presentar por parte de todas las empresas su declaración anual de prima de riesgo, comunicándole al IMSS todos los riesgos, accidentes y enfermedades de trabajo que acaecieron en el año 2024. Muchas empresas creen que sabiendo llenar correctamente dicha declaración, con eso cumplen cabalmente en materia de riesgos de trabajo. Sin embargo, esa posición está equivocada. Hay muchos aspectos que es indispensable que las empresas puedan mejorar y puedan considerar dentro de una estrategia integral del manejo de riesgos de trabajo para evitar problemas a futuro. ¿Cuáles son los diferentes aspectos que deben de tomar en consideración las empresas para un manejo exitoso de este tema? Bueno, punto número 1, deben llevar un control adecuado de riesgos de trabajo. Ese control adecuado de riesgos de trabajo empieza por el llenado correcto de los formatos ST7 para riesgos de trabajo y ST9 para enfermedades de trabajo. Si los formatos ST7 y ST9 se llenan de manera incorrecta, la posibilidad de que el IMSS califique como riesgo de trabajo un determinado caso es muy alta. Entonces hay que saber cómo llenar de manera correcta los formatos ST7 y ST9, cosa que hemos notado en nuestra práctica profesional que la mayor parte de las empresas desconoce. Ahora, también es importante que las empresas sepan lo que tienen que hacer para tratar de que el IMSS no califique como riesgo de trabajo, bien sea un accidente o una enfermedad de trabajo, en un determinado caso. No todo se circunscribe a impugnar los casos de riesgos de trabajo calificados así por el IMSS. No todo se puede arreglar a través de impugnaciones de calificativas de riesgos. Se debe hacer mucho antes de que el IMSS califique un caso como de riesgo de trabajo, y hay que saber desde luego el cómo proceder. En segundo lugar, es importante que las empresas sepan qué deben de hacer con aquellos riesgos de trabajo que no tenían conocimiento de los mismos y sin embargo el Seguro Social los quiere considerar dentro de la siniestralidad de la empresa. ¿Qué hacer con este tipo de riesgos de trabajo para poder eliminarlos de la declaración anual de prima? Ese es otro de los aspectos que deben de vigilar las empresas dentro de un esquema de manejo adecuado en materia de riesgos de trabajo. También otro de los puntos muy relevantes en la práctica es qué pasa cuando el IMSS invita a las empresas a revisar su clase de riesgo o su prima de riesgo a través de unos formatos de invitación que muchas empresas ya conocen. ¿Qué es lo que se debe de hacer frente a una invitación del Seguro Social? No todas las invitaciones hay que contestarlas. Algunas sí, entonces, ¿en qué casos sí se deben de contestar? ¿En qué casos no se deben de contestar? Todo eso debe de tener uno una gran conocimiento y gran precisión para saber qué hacer en cada caso. ¿Qué sucede ya cuando el IMSS finalmente nos rectifica la clase o la prima de riesgo? ¿Cuáles son las diferentes alternativas que tenemos para impugnar una calificativa, una rectificación de clase de riesgo o una rectificación de prima de riesgo? Como existen diversas alternativas, es muy importante identificar cuál es la idónea en los diferentes casos en que se pueden presentar.
También, ¿cómo le puedo hacer si a mí ya me rectificaron la clase o prima de riesgo y eso implica pagar una prima superior? ¿Cómo le puedo hacer para no pagar las cuotas con la prima rectificada si la rectificación del IMSS está equivocada? Si la rectificación del IMSS está equivocada, no necesariamente tengo que pagar las cuotas con la prima rectificada. Pero para eso es importante tener claro en qué casos sí y en qué casos no se puede. Adicionalmente, también es indispensable conocer cómo proceder en aquellos casos especiales cuando se presentan diferentes vicisitudes dentro de la empresa. Por ejemplo, cuando se presentó una sustitución patronal, o se presentó una fusión, o se presentó una escisión, o cuando la empresa por alguna razón ya no laboró todo el año, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces, como pueden ustedes observar, hay muchos elementos que hay que conocer para tener una estrategia exitosa en materia de riesgos de trabajo. Si ustedes están interesados en conocer a profundidad este tema, los invitamos a participar en nuestro curso Cómo manejar adecuadamente la autodeterminación de prima de riesgo de trabajo 2025 y las rectificaciones de clase y prima de riesgo, que va a tener verificativo el día 22 de enero del 2025.